beneficiado a unos 40.000 argentinos, según dicen los diarios esta mañana. Nos vamos a meter de lleno en un fallo judicial que va a dar que hablar, sienta jurisprudencia, una vez más, en Goya, Corrientes, de la Justicia Federal de primera instancia respecto a considerar que por caso los jubilados no pueden pagar impuestos a las ganancias o no deben pagar impuestos a las ganancias. Y por lo tanto declaró inconstitucional aplicar ese tributo en jubilaciones. Y lo que está ocurriendo en el interior con el tema de colectivos, porque nos abocamos mucho al AMBA, pero hoy tenemos un paro de 48 horas, por ejemplo, en Catamarca, porque no pagaron los salarios. Tal cual. A propósito de situaciones que se han replicado en el interior del país. Pero está en línea Sergio Bertolotti, ex director ejecutivo del PAMI en Concordia, provincia de Entre Ríos. Sergio, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Buen día. Y después está Valeria Monge también, que es mamá de Franco Fernández Monge, que es afiliado de PAMI, justamente en Catamarca. Un afiliado que está con internación domiciliaria y como la obra social no le está pagando a los enfermeros desde noviembre, mucha deuda acumulada desde noviembre para acá, es decir, 5 meses de atraso, se encuentran hoy sin asistencia médica. Hizo un video, se viralizó mucho, naturalmente explicando su reclamo y expresando la angustia que eso le genera, y por eso queríamos conversar un poquito con ella también esta mañana. Entiendo que también nos está escuchando Valeria, o Valeria todavía no entró. Valeria, buen día, ¿estás del otro lado? Hola, ¿qué tal? Sí, buenos días, Paulina. Bueno, lamento mucho primero todo lo que estás atravesando, pero contale vos a los oyentes qué estás viviendo y quién es la persona, Franquito, contanos de Franco, que requiere y por qué requiere la atención en su propia casa, en vuestra casa. Bueno, ¿qué tal? Buen día, Paulina, y buen día a toda la audiencia. Bueno, mi hijo tuvo un accidente a los 21 años. Hoy en día tiene 33 años, cumplió el día 23 de marzo. Quedó en estado vegetativo y está asistido por PAMI recién va a ser 10 años, porque antes tenía OSECAC. Me obligaron a jubilarlo y le tocó PAMI. Desde ese momento PAMI se hace cargo de la internación domiciliaria, descartables, medicamentos y lo que es la parte de enfermería. Lo que está sucediendo no es la primera vez. En el año 2023 me ocurrió lo mismo. No les están pagando los enfermeros, ¿sí? Desde noviembre del año 2025. Cuando yo voy a hacer los reclamos correspondientes a PAMI Catamarca, me dicen que no hay plata, me dicen que no hay fecha de pago, me dicen que la semana que viene, después me dicen que noviembre, diciembre y enero se encuentran en T. En T significa que el expediente está listo para pagar, ¿sí? Que a nivel central, o sea, desde Buenos Aires tienen que transferir los fondos para que los enfermeros puedan cobrar. Correcto. Bueno, con esta situación nos están peloteando ya hace, en T, noviembre, diciembre y enero están hace más de un mes para que los chicos cobren. Decisión finalmente de pisar pagos por parte del gobierno nacional que está anclado en la idea del superávit fiscal, pero que cuya contracara son los salarios de los enfermeros que atenden a tu hijo. Sí, a mí me gustaría saber si tanto el director de PAMI y los empleados de PAMI no cobraron por 6 meses, si pueden vivir sin cobrar por 6 meses, si pagan la luz con paciencia, si dan de comer a su familia y mandan a sus hijos a la escuela con paciencia, si tienen que pagar el medio de transporte para venir a atender a mi hijo también con paciencia. O sea, me gustaría saber si ellos viven con paciencia. Valeria, que me digan cómo y que le transmitan a la gente de que la verdad, y realmente, Paulino, somos una gran familia. Hay gente que trabaja hace 12 años ya conmigo y no ha dejado jamás de atender a mi hijo. Tienen una gran empatía ante mi situación y adoran a Franco. Y realmente, o sea, no nos quieren largar la mano.
no me quieren dejar sola, no lo quieren dejar solo a Franco. Pero la verdad que la situación es insostenible y PAMI no se está haciendo cargo. Valeria, PAMI está haciendo un abandono de personas. El año 2024, por un año no me licitaron descartables. ¿Está? no te licitaron Eh, descartables. no me licitaron descartables. Estoy con un juicio penal en PAMI porque no me licitaron descartables, porque tuve que comprar descartables, porque no me quieren reintegrar el dinero que pagué, que no fue poco, que estoy endeudada, Valeria, para poder asistir a mi hijo. Y si querés te puedo sumar y seguir millones de irregularidades y millones de destratos y maltratos que uno sufre cuando va a la obra social. Empezando porque no te atienden, el teléfono puede una o dos personas nada más realmente atenderte y tratar porque yo sé que no depende de los empleados que me atienden, tratar de brindarme solución y alguna tranquilidad, pero no eh, depende de ellos. Valeria, haceme una pausa ahí, es desgarrador. La verdad, el testimonio cae por su propio peso. Pero está Sergio Bertelotti, que es exdirector ejecutivo del PAMI en Concordia, Entre Ríos. Bertolotti, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, lo sumamos. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez le hablan. ¿Cómo está? Buena mañana. Hola, Paulino, buen día, ¿cómo les va? Bien, gracias. El anuncio de pago de ayer del ministro Lugones, el compromiso del gobierno de achicar diferencias en las moras, en las deudas. ¿Cree que parcialmente al menos resuelve la situación y que a partir de mañana que termina el paro, la atención de los médicos de cabecera volverá a ser normal? Bueno, no tengo dimensión de las cifras que se estarán manejando en cuanto a deudas o atrasos de pago que tenga el instituto en todo el país y cuánto puede llegar a cubrir eso. De cualquier forma, es alentador ver que ha generado o ha obligado a generar alguna reacción esta decisión que se tomó, que le digo, Paulino, yo soy médico de cabecera, yo toda la vida fui médico de cabecera de PAMI, o no toda la vida, desde hace 30 años, excepto 4 años en que fui director ejecutivo de una UGL. Y no es habitual que los profesionales médicos adhieran a medidas o tomen medidas de este tipo o participen de la actividad gremial, no es habitual. Digo para dimensionar el impacto que esto ha causado, porque ha sido una explosión cuando se supo de esta decisión. Estallaron los grupos de WhatsApp, todos querían hacer algo. Perdón, la decisión tiene que ver exactamente con qué. Esto tiene que ver con los médicos, la parte que nos toca a nosotros es con los médicos de cabecera, que nos encontramos con un cambio en la modalidad de pago, que ya tenían unos atrasos muy importantes. Calcule que un 1,5% se ajustó los valores en diciembre, hacía meses que no se ajustaba, no se volvió a ajustar, es decir, venían muy atrasados los valores, pero ha habido un cambio en la modalidad de pago que ha impactado negativamente porque significa una reducción de entre 45 y 50% en los ingresos de los médicos de cabecera, que son contratados, ¿no? Está bien, explique eso para el que no está al tanto. Claro, ¿y Bien. qué cambió respecto de previo a 2024? No, la modalidad de cambio ha sido ahora, es decir, hasta ahora la forma de pago del PAMI era un sistema mixto donde a los médicos de cabecera se le asignaba una cápita, los afiliados eligen con qué médico se quieren atender y pasan a ser parte de un padrón de la cápita de ese médico de cabecera que tiene que ocuparse de toda la problemática de salud de esos afiliados. La modalidad de pago por cápita era pagarle un monto fijo por mes por cada afiliado que tiene asignado. Y además se pagaba en otra modalidad que se llama pago por prestación, por cada atención en el consultorio que ese médico le brindaba a sus afiliados, un dinero extra. Eso conformaba el conjunto del ingreso de los médicos de cabecera. A partir de la semana pasada, lo que decide el instituto es eliminar el pago por prestación
y dejar todo incluido como obligaciones dentro de lo que es el pago por cápita. Por 2.100 pesos por mes, un médico de cabecera tiene que hacerse cargo de cada afiliado, de todas las atenciones que requiera, atenciones, recetas, derivaciones, estudios, seguimiento, bueno, todo lo que implica ser médico de cabecera por 2.100 pesos al mes. Eso es lo que decidió el instituto pagarle a cada médico por cada afiliado que le asigna, ¿no? Imagínense que son valores irrisorios, ¿no? En un año esos 2.100 pesos suman el valor de una consulta. Claro. Porque ustedes cobraban, o sea, el gobierno dice que ustedes cobraban un tercio de esos 700 y pico pesos, pero alguien me explicaba ayer que ustedes cobraban un bono de algo así como 5.500 pesos por afiliado. Por lo tanto, en realidad ustedes cobraban 6.000 y pico, de allí el descuento que usted dice que le hacen, el recorte a los ingresos por afiliado que capita con los médicos de cabecera. ¿Esto es exactamente así? Mira, el monto por cápita que estaba pagando el instituto mensual en forma fija, independientemente de la atención, de la cantidad de atenciones que se le brindara por cada afiliado, era un poquito menos de 1.000 pesos por mes. Correcto. De cápita. Sí. Y después las consultas, ese extra que se pagaba por cada una de las consultas que el médico hace, depende del tipo de consulta, podían ser entre 6.000 y 10.000 pesos. Y eso ustedes lo tenían que validar, perdón, y el PAMI se los pagaba por cada consulta que tenían. Exacto. Sí, hace años que el PAMI tiene un sistema bastante, digamos, moderno, ¿no es cierto? Las credenciales tienen un QR y los médicos tenemos una aplicación que nos brinda el instituto para cuando el afiliado está delante nuestro en el consultorio, con la credencial del afiliado, validar esa consulta. Por supuesto, eso se transmite al instituto por sistemas electrónicos, informáticos, y después el instituto puede auditar eso fácilmente. Auditar una consulta es sencillo, ¿no? Si ven el listado de afiliados que el médico informó, toman el teléfono y verifican un cierto porcentaje a ver si realmente esas consultas se hicieron. Entiendo. ¿Y tenían tope para hacer esta facturación? Según me explicaron ayer médicos de cabecera de PAMI, que si hacían algún tipo de facturación o de cobro adicional que no estaba contemplado en el registro, se debitaba de la cuenta del médico o se daba de baja. Sí, pero todos los meses había ciertos débitos, como puede pasar en muchas obras sociales, por motivos que a veces no quedaban muy claros, pero los topes que pone el PAMI tienen relación con la cantidad de afiliados que uno tiene asignados. Si uno tiene asignado 500 afiliados, creo que el tope eran algo así como 200 consultas. Es decir, el instituto estima que un médico con 500 afiliados no puede haber hecho más de 200 consultas en el mes. Y el que tiene 700 entonces, no puede hacer más de 250, y el que tiene 1.000 cápitas en el conurbano no puede hacer en general tampoco más de 250, proporcional. Porque en general ve cada 3 meses, 4 meses, algunos pacientes los ve una vez por año, pero otros los ve por ahí todos los meses durante determinado tiempo. ¿Correcto? Exactamente, sí, exactamente. Todos son cálculos que están hechos, son estimativos, pero son aproximados con la realidad. Eso lo manejan muy bien todos los que hacen auditoría, ¿no? O sea que ustedes cobraban más o menos 3 millones de pesos, por decir algo, 2 millones y medio, 4 millones. No. Un médico de 700 afiliados podría estar cobrando 2 millones y algo. ¿Y ahora? Y por lo menos, 1.600.000, ¿no? Puede ser un poco más. Y ahora, hagamos el cálculo, con 2.100 son un poco menos de 1,5 millones. 1.500.000, sí. Estaba pensando, cuando vos explicaste antes el tema de las cápitas y el pago adicional por cápita, yo hice la cuenta, a mí me daba 11.000 pesos por paciente por mes, teniendo en cuenta la cantidad, lo que cobraban esos menos de 1.000, más el pago adicional de unos 10.000. Supongamos que sean 11.000. Claro, sí. Y hoy estás cobrando por persona 2.000, 2.200. Sí, exacto, sí. No sé si son las proporciones, no hice, viste que hay muchas formas de encarar los cálculos. Ese no lo hice, pero sí puede ser aproximado. Todo depende de la cantidad de consultas que cada médico haga en relación a los afiliados. Eso tiene que ver a veces con los lugares, ¿no? No es lo mismo ser un médico de cabecera en el conurbano bonaerense que ser en un pueblo del interior de la provincia. Claro. Está claro. Ahora, el del interior a lo mejor tiene menos consultas, pero tiene que andar con el auto. Nosotros varios kilómetros. De Concepción del Uruguay. Sí. Tenemos médicos de Concepción del Uruguay que viajan a localidades a 25, 30 kilómetros
todos los días a atender a afiliados que están en pueblos cercanos a nuestra ciudad. Sí. Correcto. O sea, Sergio, a ver, por más que le paguen lo que está atrasado, que ya es un tema, este cambio es lo central para entender ustedes el conflicto. Por lo tanto, si el gobierno no da Exacto. marcha atrás, ¿el conflicto se va a prolongar o va a continuar? Mirá, yo no pertenezco, esto fue por generación espontánea, digamos, porque explotó en todos lados y el fin de semana nos enteramos de un gremio que nuclea a médicos Pero por eso digo, de pero, PAMI, pero otras suponiendo, localidades convocaba un paro y adherimos, pero no sabemos si hay un plan a posteriori por parte del gremio. Un detalle, perdón, porque hay que ser en esto sincero en todo, ¿no? Con los médicos de cabecera, el PAMI no tiene atrasos en los pagos, lo que tiene es un retraso en las actualizaciones, es decir, una desvalorización Claro. de lo que se por el pagaba un año atrás. 1,5% de aumento que tuvo en el comienzo de año y que solo fue Exacto, eso y no más que fue eso. lo último. Correcto. Sí, Sergio, exacto. gracias por esta Pero pagaba en delicadeza. tiempo y forma. Está Bien. muy bien. Le mando un abrazo. Gracias por Bueno, ayudarnos a entender Sí. el conflicto. Bueno, muchas gracias a ustedes por hacerlo conocer. La idea no es molestar a los afiliados, estamos tratando de resolverle todos los problemas, no dejamos ninguna urgencia, ninguna receta, ni nada que necesiten sin Está muy bien. resolver. La idea es visibilizar esta situación que entendemos que es delicada. Sergio Bertelotti, que es exdirector ejecutivo de PAMI en Concordia, Entre Ríos. Gracias, muy gentil. Sigue Valeria Monge en línea, entiendo, la mamá de Franco Fernández. Quise hacer una pausa porque se había emocionado, porque se había quebrado, porque es muy angustiante. Son dos problemas distintos. Pero Valeria hizo un punto ahí que me gustaría preguntarle respecto. Ella marcó que en 2024 las cosas cambiaron. Según lo que hablamos recién con el ex director de PAMI, él dice que la situación se desencadena estas 2 semanas cuando hay este cambio. Porque son dos cosas distintas. Una cosa es el médico de cabecera y lo que está reclamando, que es el cambio en la manera que le van a pagar y cómo le van a pagar. ¿Cómo se conforma ese ingreso? Exactamente, amén de las actualizaciones que no se hacen, Sí. con los prestadores que se quejan por no los solo demoras. no tener actualizaciones, sino además el pasivo que se acumuló porque no le están pagando las prestaciones dadas en noviembre, diciembre, enero, Claro. febrero. Que los Desde prestadores no son los enfermeras, médicos. Claro, Está bien. Claro, muchos son médicos y otros no, que incluye a enfermeros, transportistas, etcétera. Queda claro, Valeria, que efectivamente hay una mirada muy economicista sobre un tema de salud. Tremendamente. Y mi hijo para PAMI es un número muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Eso ¿Que es costoso? Es muchísimo gasto. Para PAMI mi hijo es mucho gasto. La licitación de enfermería se vence hoy, en abril. Fue desde noviembre a abril. Licitaron esta vez porque, para el colmo, eso, desde que entró este gobierno yo ya no entiendo nada. Antes eran por un año las cosas, antes eran, perdón, por 6 meses. Bueno, esta vez lo hicieron por 6 meses y de noviembre a abril no se cobró ni un mes. Esta semana hay que presentar la nueva licitación para ver hasta que la aprueben, hasta que vaya a nivel central, hasta que vuelva, hasta que es todo Perdón, cuando muy decís enroscado licitación, y a la vez es muy rápido, porque después de la pandemia no tenías que enviar los expedientes en forma física por avión, ¿entendés? Hoy con un clic el expediente está en Catamarca y con un clic está en Buenos Aires, claro. con quien lo tiene que leer y con quien tiene que resolver. Y ni siquiera con un clic a mí me resuelven las cosas. A mi hijo no le resuelven las cosas, a la gente que trabaja para mi hijo no le resuelven las cosas. Valeria, si no entendí mal, Realmente, o sea, con qué cara los ves todos los días. perdón, Valeria, Y les decís disculpen. si no entendí mal, por último, tenés que licitar otra Sí. vez el servicio de enfermería para tu hijo que está en tu Este casa mes. con internación domiciliaria. Si se Este mes licita, tengo que por volver a eso, presentar la licitación. si se licita quiere decir que varios enfermeros deberían compulsar por atender a tu hijo en tuyo. No, Yo déjame, te cuento cómo es la a situación. ver, hacelo lo más simple posible. Sí, te lo hago lo más simple posible. Franco debe ser uno de los pacientes más jóvenes que tiene PAMI. Sí, Estamos sí. en la situación en la que está. Cuando Franco llegó a Catamarca, PAMI no tenía internación domiciliaria como Franco requería. Pero yo ya la tenía, ¿está? Yo ya tenía el equipo de enfermeros conformados que siguen prácticamente la mayoría hasta el día de hoy.
Entonces a Franco se le hizo una internación domiciliaria por vía de excepción. ¿Por qué? Porque PAMI solamente tenía 24 horas nada más que para curaciones e inyectables. Claro. Nada más. Entonces, después, a lo largo de los años que te estoy diciendo que Franco ya lleva 10 años con PAMI, ellos empezaron a contratar servicios de enfermería para asistir 24 horas. Pero lo mío no lo tocan porque normalmente a las otras personas les dan acompañantes terapéuticos o acompañantes, nada más, no enfermeros. Mi hijo está en estado vegetativo, traqueotomizado, con botón, que necesita otro tipo de atenciones. ¿Está? Y por eso PAMI me hace una vía de excepción y toma lo que yo ya tenía desde OCK. Clarísimo. O sea, va a licitar un servicio que lo licitaron por 6 meses y personas que nunca cobraron durante todo ese tiempo deben decidir si aceptan 6 meses más o no hacer la tarea por la cual nunca cobraron un peso, por lo menos hasta ahora. Valeria, simplemente... O 3 meses. O 3 meses, no importa. Depende de lo que a ellos se les dé la gana. Te mando un beso. Y gracias. Y suerte. No, gracias a vos, Paulino. Gracias realmente por hacer llegar esto. Que esto se sepa, que se sepa a nivel, porque como yo digo, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Muchas gracias. Sí, lo sabremos los que venimos del interior. Solucione. Un beso. Cuídate mucho. Valeria Monge, mamá de Franco Fernández Monge, paciente del PAMI. Parece que no hay mucho más que agregar. 8:52 en la mañana. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan.